¿Viste todo el tema del compañero? Más o menos, algo vi. La verdad es que no le presté demasiada atención. Se me hizo... No sé si... Es que no sé, o sea, la verdad es... Yo solamente tengo una opinión. Y es que... ¿Qué pasó? Te cancelaron. ¿Qué? Pero si no dije nada, no dije nada. Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast. Como ya saben, mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu. Ambos somos creadores de contenido de Biblioteca Social. Y bueno, estamos hoy en un nuevo capítulo. ¿Cómo estás, Marilu? Yo muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, la verdad, todavía fresco con la lectura, porque lo he tenido que releer y la volví a releer ayer, por cuestiones que ya iremos diciendo, pero bueno, bien, todo bien. Sí, lo sé. Yo lo tuve que leer 3 veces. Pero estuvo bien, la verdad. Pero bueno, hablando de eso, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, como ya lo dijimos la semana pasada, pues vamos a hablar de los cuentos de José Lezama Lima, en los cuales escogimos 5 cuentos. Y pues vamos a irles hablando un poco de cada uno de ellos. Digo, ¿para qué narrar ahorita los cuentos? Y conforme vayamos hablando de cada uno, pues vamos a hacer una breve narración de. Entonces, pues vamos a empezar. Sí, vamos a empezar con el primer cuento y como lo menciona Marilu, hemos encontrado este libro, el cual contiene 5 cuentos. En realidad no sabemos si son todos los cuentos de José Lezama Lima, pero sabemos que es una recopilación que se presenta en diferentes formatos, entonces no sé si serán los únicos, pero bueno, son los más interesantes, al menos hasta ahora que hayamos leído. Pero bueno, vamos a empezar con el primer cuento, Fugados. Fugados. He de decirte que las descripciones con respecto a la lluvia me gustaron. Pero pues para entrar en contexto, nos platican de 2 amigos que deciden irse de pinta, por así decirlo, o saltarse la escuela, no asistir, e irse a ver las olas a la playa. Entonces prácticamente nos va narrando cómo es esta amistad y cómo va cómo el pensamiento de uno y del otro pues son un poco distintos, pero a pesar de eso pues son amigos. Entonces, bueno, la descripción de la lluvia, de cómo caen las gotas, de cómo se resbalan, fue algo muy interesante, la verdad. Es, digamos, algo que no todos notan, el cómo resbalan las gotas. Y quienes sí lo notamos, fue como una descripción muy, muy acertada. Sí, es algo muy interesante porque podríamos decir que en síntesis la historia no tiene una gran complejidad. Nos narra justamente como lo mencionas 2 estudiantes que deberían tener más o menos la edad de... Bueno, serían adolescentes, ¿no? Depende del país, ya sea que sea secundaria, preparatoria o lo que sea. Ya más o menos tienen una idea cuando decimos adolescentes. Nos va contando que justamente estos 2 jóvenes pues deciden fugarse de clase, ¿no? Como creo que varios lo hemos hecho. Pero el detalle es que digamos que aquí empezamos con una historia fuerte, empezamos con una narrativa fuerte, porque en esta pequeña, a partir, perdón, de esta pequeña síntesis, José Lezama Lima nos muestra su genialidad para poder no explayarla innecesariamente, sino describir detalles que muy pocos notarían. Y sobre todo, en el subtexto, darnos aspectos psicológicos de ambos personajes, e incluso un tercero que aparece. Pero creo que más allá del subtexto, las analogías que llega a manejar José Lezama Lima son muy interesantes. Y en este cuento, como lo mencionas, descripciones que te hacen recordar muchas veces todo lo relacionado al agua, ya sea la lluvia, el mar, todo lo que sucede, bueno, como lo comentábamos antes, el recorrido que tienen las gotas y también el oleaje incluso, e incluso la vida marina. Sí, es que es muy interesante justamente la narración, las analogías, las metáforas también. Y te envuelve y te confunde y al mismo tiempo te aclara. Es buenísimo, la verdad es que sí me gustó mucho.
Y pues bueno, una de las cosas que nos habla pues son de los lazos, ¿no? Ujú. En este caso nos habla de los lazos de dos amigos, pero pues lo podemos traspasar a lazos de familia, también de relación amorosa, ¿por qué no? Ujú. O sea, a muchas cosas lo podemos traspasar a todas las relaciones que podemos tener, ¿no? Ese lazo que se llega a ser tan cómplice y al mismo tiempo tan diferente. Sí, eso es algo muy interesante y debo decirlo desde mi perspectiva, al menos entiendo muchas cosas del personaje principal, no solamente porque tiene el mismo nombre, no solamente porque es tocayo, sino también porque no es algo para vanagloriarse, pero yo me he escapado de clase y he pasado por una situación parecida, más de una vez, en la cual me he salido con un amigo y resulta que este amigo ya de repente hizo otros planes o ya tenía mentalizado otros planes y de repente yo me quedo solo y todo eso. Entonces comprendo mucho al personaje de Luis Killer. Y sobre todo, como llega en algún momento a mostrarnos la historia, es que ambos personajes principales tal vez no tienen los mismos gustos, pero aún así hay una amistad muy grande entre ambos. Pues he de decir que no, yo no me salté así las clases. Bueno, no con amigos, yo me iba sola. Porque muchas veces si te vas en grupo terminan cachándote, entonces para que no te cachen, vete solo y sin broncas. Pero sí he pasado por situaciones así, ¿no? Que de repente pues hago un plan con algún amigo y surge otra cosa que pues a alguno de los dos no nos interesa y terminamos por cada quien su camino, ¿no? O sea, se va uno por un lado y otro por el otro, pero eso no afecta a fin de cuentas la amistad. Exacto, pero bueno, vamos a pasar al siguiente cuento, el cual es El Patio Morado. Nos presenta una serie de personajes, tanto humanos como animales, y es algo muy interesante porque los animales, o bueno, la manera de vivir de los animales reflejan una interesante analogía de los personajes humanos. Entonces, con el primer personaje que nos encontramos es con el portero, el cual cuida justamente el patio de obispado era, ¿no? Creo que era Sí, era obispado. el Palacio del Obispo. Ujú. Bueno, cuida este patio del obispado y digamos que no tiene mucho que hacer. Y siento, al menos me da esa sensación de que poco a poco va pasando ver su vida adelante sin pena ni gloria. Sí, es que a veces nos encontramos con ciertos trabajos un poco tediosos, ¿no? Ujú. Tal vez sencillos de realizar, sí, pero a fin de cuentas tediosos. Entonces te da mucho tiempo para hacer nada, porque realmente tienes que estar ahí, pero no puedes hacer otras cosas porque tienes que estar pendiente de, ¿no? Entonces justamente nos muestran esto y esta monotonía en la cual vivía el portero Ujú. y cuáles eran sus pequeñas escapadas, sus pequeños gustos, ¿no? Una de las cosas que es muy curiosa que nos narran, que se enteraba de absolutamente todo. O sea, no tenía realmente mucho contacto con la gente como tal. Era muy taciturno, muy callado, pero aún así se enteraba de todo, del chisme. Es como curioso eso, porque no sé si te ha tocado ver personas así. Sí, siempre me ha tocado verlo siempre, ¿sabes? Sí, y es como curioso porque justamente ves esa parte, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible? No tiene tanto contacto con la gente, no tiene una vida social como tal, pero está enterado de todo lo que pasa alrededor, ¿no? O en una colonia, en un barrio, en una ciudad, qué sé yo. Y tú dices, ¿cómo es posible, no? Y justamente, pues, nos muestran más o menos cómo era que se enteraba aquí el señor portero de todo. Pero la verdad es que llega un punto en que no sabes de quién te está hablando. Si te está hablando del portero, si te está hablando de un loro,
o de quién. Y la metáfora que hace es impresionante junto con las analogías. O sea, como les digo, uno se siente al principio confundido, pero poco a poco se va iluminando y va entendiendo y va comprendiendo. A lo mejor, si a la primera no entendieron la lectura como nos pasó a nosotros, es muy válido leerla una segunda vez, una tercera, cuarta, las que hagan falta para que se den cuenta realmente que dentro del subtexto nos está dando detalles muy, muy importantes y que a lo mejor se ven como muy ínfimos, pero son de una magnitud extraordinaria. Sí, es que justamente también es una historia que si lo simplificas sería muy sencilla, pero claro, esta, debo decirlo, maestría en la pluma del de Saman Lima es tan interesante que nos muestra elementos que se van combinando. Por un lado, los elementos humanos, como ya lo dije, personajes humanos. Por otro lado, los animales, en este caso aves. Y eso es algo muy interesante, ahorita voy a eso. Y por otro lado, vuelve la presencia del agua. Vuelve la presencia de la lluvia. Y sobre todo, algo que me gustó es que en algún momento te describe a pequeños charcos de agua, lo que sería, lo que encuentras en la calle, en cualquier lugar donde llueva un poco, te encuentras un pequeño charco, pero los describe de una forma tan torrentosa, se podría decir, que llega a incluso confundirte un poco. Tal vez no diría confundirte, pero hacerte una analogía muy interesante con respecto a cómo el mar demuestra su furia. Y eso es algo muy interesante. Es que mira, por ejemplo, yo creo que un charco es a las hormigas lo que el mar es a nosotros. Entonces, ya sea algo tan pequeño o tan inmenso, al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Nos muestran esa grandeza y esa furia que puede llegar a tener. Ujú. Y otro detalle, como ya lo mencionaba, las aves. Animales que en su estado natural deben estar al aire libre. Buscan, una analogía interesante sería que buscan la libertad en el aire. Pero también existen los que domestican a estas aves y animales que vuelan, perdón, aves que vuelan, las domestican y las tienen en una jaula. Y justamente por ahí va la analogía. Creo que en estas palabras tal vez ya las van entrelazando, ¿no? Pero sí es muy interesante. Y por otro lado, cómo relaciona a estos animales, bueno, a estas aves, con justamente la imagen del portero y de Monseñor, que era quien prácticamente llegaba un momento del día en el cual le decía una pequeña frase al portero y el portero se sentía prácticamente liberado del suplicio. Sí, era como, como esa chicharra que tocan en las escuelas para salir al receso y que salen todos corriendo despavoridos al patio. Algo así, justamente. Pero sí, la verdad es que es muy, muy interesante y es una genialidad. Sí, también otro cuento que nos demuestra mucho esas analogías, metáforas también, pero son más las analogías que maneja el de Sama Y Lima. también tiene una escritura un tanto poética, por así decirlo. Sí, ahorita vamos con con esos recursos, vamos a entrar un poquito ya cuando nos acerquemos a los demás cuentos, pero sí, sí también. Vamos con el siguiente cuento, el cual es Para un final presto. Para un final presto nos narra la historia de un lugar ficticio, o al menos tiene un nombre ficticio, pero que, si no me equivoco, tendría una ubicación más o menos en el norte de África. Nos narran que es el reino de Numidia. Espero haberlo dicho bien, ahí va a aparecer. El reino de Numidia. Entonces nos cuenta la historia de que aquí hay un rey. Este rey trata con mano de hierro, como todo buen dictador, a la población, a todos sus conciudadanos. Y claro, en medio de esta, se podría decir, dictadura feroz, surgen grupos que intentan tomar el poder. Para no hacer más spoiler, pues hasta ahí, pero
hay algo interesante y es que bajo las órdenes de este rey también hay grupos que darían la vida incluso por él o por sus ideales. Y entonces es una imagen muy clara de cómo se va manejando incluso el mundo hoy en día. A pesar de que estos cuentos fueron escritos hace casi 50 años, si no me equivoco, es muy interesante porque cualquiera pensaría que en 50 años el mundo va a cambiar mucho, pero en realidad seguimos en las mismas. Tal vez no a ese extremo de dar la vida por alguien que, por un político, no sé, por un presidente o algo, pero muchas veces lo justificamos de una manera muy absurda. Bueno, últimamente he visto gente que sí todavía tiene ese pensamiento, ¿no? Es un poco absurdo dar la vida por un político como tal, pero pues cada quien y sus ideas. Pero sí es justamente, nos muestran realmente cómo fue en el pasado y cómo sigue siendo en el presente, porque realmente cambios no ha habido. Entonces, digamos que estamos en un mundo y el mundo es cíclico, porque se va repitiendo una y otra vez el mismo patrón, ¿no? Pero con respecto a los gobiernos, yo creo que el ciclo de los gobiernos es justamente el periodo de mandato. Entonces vuelve a ser como el círculo y vuelve a empezar. Entonces, de cierta manera, ¡ay! Otra vez ya se me cayó. Uy. Perdón, Van Gogh. Cuidado. Ahí está. No te caigas. Perdón. Justamente nos va mostrando cómo es este ciclo y cómo realmente llega a un punto en que el autoritarismo como tal puede ser no tan bueno, ¿no? De hecho, no es bueno. Es que, mira, cualquier autoritarismo, dictadura, lo que tú quieras, sea de derecha o izquierda, es malo. O sea, no existe dictadura buena. Eso lo he tenido presente siempre. Entonces, que venga alguien y diga, pues no sé, la dictadura de derecha de este político, la dictadura de izquierda de este político fue lo mejor para este país, es lo más absurdo que pueden decir. Ninguna dictadura es buena. Entonces, regresando con el con el cuento. tema, con el cuento, para no desviarnos tanto, vemos aquí justamente grupos de jóvenes también que deciden, pues, creo yo, tal vez no es la forma correcta, pero tomar el poder, pues, por la violencia, ¿no? Entonces, podríamos estar en desacuerdo aquí. Yo no soy mucho de apoyar los extremismos ni de apoyar la violencia en general, pero, a pesar de que no la apoyo, tampoco diría que no le entiendo. Comprendo completamente, que pues grupos quieran levantarse en armas, ¿no? Entonces, creo yo que lo más sensato sería buscar pues soluciones pacíficas. Pero claro, hay algunos dictadores que finalmente no entienden por los medios pacíficos. Y hay muchos ejemplos, incluso hoy en día. Sí, no los vamos a mencionar, pero creo Ya que ya saben saben quiénes son, Ya ¿no? saben quiénes son. Entonces, pues sí, realmente es muy interesante el cómo nos lo narra, el cómo va describiendo el momento o los momentos de cómo se va dando esto, ¿no? Ujú. Y Y también es muy interesante cómo describe a las personas que están detrás de todos los bandos que quieren asumir el poder. sí, es que le da justamente al clavo, ¿sabes? O sea, es lo justo, lo necesario para describirlo. Entonces, realmente te da una idea de lo que se ha vivido y de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, la verdad es como te sientes iluminado. Y me gustaría hacer un pequeño spoiler y una pequeña anotación con respecto a esto. Y es justamente cuando menciona a esta famosa sociedad secreta llamada el Arcoíris Ametrallado, el cual nos dice que es una sociedad compuesta por conservadores chinos y por falsificadores de diamantes.
Y al mismo tiempo es una crítica muy fuerte porque te dice que en realidad no eran ni conservadores chinos ni falsificadores de diamantes. Entonces es muy interesante cómo va su crítica por ahí al decirte, mira, tú puedes apoyar a este partido político porque te han vendido esta idea, pero finalmente seguramente no lo es. No tiene esas ideas que te vendieron. Sí, de hecho ha pasado, ¿no? Que de repente te venden una idea de izquierda y O de derecha. o de derecha y es completamente lo contrario, ¿no? Ese que se llama de izquierda resulta ser ultra conservador y los de derecha resultan ser completamente de izquierda. Entonces es un absurdo, pero llega a pasar y realmente pues se ve, ¿no? O sea, lo ves día a día. Ujú. Sí, es algo muy interesante, justamente esa crítica y esas analogías, porque mediante la analogía justamente te va demostrando, además de su destreza de la pluma, lo recalco, justamente esa crítica, ¿no? Sí me gustó ese detalle en esa parte. Lean los cuentos, están muy, muy interesantes. Así que vamos al siguiente. El siguiente es el juego de decapitaciones. Ujú. Es una narración muy interesante que nos dicen de un emperador, una emperatriz y un mago. En un principio, poco a poco van entrando más personajes, pero digamos que el emperador no cree tanto en la magia, cree más en el poder del hombre y Ujú. pues de cierta manera castiga al mago, pero a la hora de castigar al mago pierde a su emperatriz, por así Sí, decirlo. la historia va empezando con esta imagen del mago, en el centro de un palacio, en el cual va a dar un espectáculo para el emperador y la emperatriz, y alrededor, pues, más personajes de, ya sean militares, del clero o de la política, no sé, pero que van ahí. De hecho, hay una analogía muy interesante justo al inicio. Es una analogía que te va, digamos que te va diciendo, poco a poco la personalidad del mago, pero también nos encontramos con analogías que nos van dando, mucha información con respecto a la personalidad del emperador y de la emperatriz también. El emperador que, es, aquí el nombre es Wen Chiu. Espero decirlo bien. Wen Chiu, como lo mencionas, viene a representar justamente la parte de la humanidad muy lógica. O sea, en la cual solamente se cree en lo que se ve. Y no hay cabida o no existe un cuestionamiento para algo más, en lo cual no se pueda ver. Sí, yo creo que siempre tenemos que dejar el beneficio de la duda a todo, ¿no? Como lo he dicho ya en varios capítulos, todo lo que es y todo lo que no es, también es. Entonces, justamente nos muestran esta parte, ¿no? De que él dice, no, o sea, lo que no puedo ver o lo que no puedo entender no existe. Entonces, el mago le da un giro completamente y le muestra. Sí, porque justamente llega el mago con esa idea ya no solamente de lo que se ve, se tiene que creer en lo que se ve, sino también existe otro mundo en el cual pues probablemente algunos crean en metafísica y todo lo que tú quieras, pero puede existir un mundo en el cual, mejor dicho, del cual puedas obtener sabiduría. Entonces, claro, viene este personaje y empieza a hacer un revuelo y es algo muy interesante porque justamente el tema central de este cuento, perdón, es el poder. Por un lado, el poder que ambiciona el mago y por otro lado, el poder que ya tiene el emperador, pero quiere demostrarlo en cada vez que puede. Sí, obviamente. Y muchas veces lo he dicho aquí, o sea, no por el que tengas poder tienes que abusar de ese poder como tal, ¿no? Tienes que ser una persona coherente y justa para que ese poder siga en tus manos. Porque cuando empiezas con injusticias y bueno, empiezas con injusticias y empiezas a tener decadencias. Entonces vas a buscar más el poder y más decadente te vas a volver. Ujú. Entonces, realmente es un cuento muy interesante. La verdad es que se queda uno con cara de ¿Qué pasó ¿qué aquí? pasó aquí?
Yo creo que todavía tengo esa cara de signo de interrogación, porque sí no me ha sido fácil comprender toda esta analogía como tal. Me ha costado mucho trabajo y yo decía que ya estaba lista para Borges. Creo que no, todavía no. Pero bueno, vamos al siguiente cuento, el cual es Cangrejos Golondrinas. Un cuento que nos va narrando cómo una mujer sufre de una extraña enfermedad. En un principio tenemos la imagen del esposo, el cual es un herrero. Algo muy simbólico, cómo va describiendo la relación del herrero con su trabajo, se podría decir. Tanto así que podrías decir que hay una afinidad muy sospechosa ahí. Podrías decir incluso que tal vez es un gusto hasta sexual. No No lo lo sé. sé, pero sí es muy interesante cómo describe esa afinidad. Sí, mira, es que hay quienes disfrutan tanto de su trabajo que gozan el estar haciéndolo. Y si me lo preguntas, no llega a ser una atracción sexual estar frente al micrófono, pero es algo que me gusta hacer, ¿no? Como tal. Algo que nunca creí que fuera a hacer, porque nunca creí, pero lo estoy haciendo y es algo que me agrada. Y si me lo ponen a describir como describen al herrero, yo creo que sería algo igual. Algo muy parecido. Muy parecido, porque es algo que disfruto demasiado. Entonces, justamente es eso, ¿no? Sí, y de hecho yo también disfruté de esa parte porque tuve un trabajo muy relacionado. Yo trabajé en estructuras metálicas y si bien es cierto, no es lo mismo que herrería, pero tiene una relación muy, muy estrecha. Entonces disfruté cómo lo describía. Porque incluso te diría que hasta fue una descripción hecha para mí. La disfruté mucho, la verdad. Qué bueno que la hayas disfrutado. No queremos saber más. Ay, perdón. No, espera. Espera. La disfruté en el sentido de poder leerla, comprenderla. Ya, hasta ahí. Ok, no diré más. Nos estamos desviando, me disculpa. Vamos, seguimos con el cuento. Y bueno, este herrero tiene a esta esposa que no recuerdo el nombre, no recuerdo si lo mencionan o no. Según yo, no mencionan más que el nombre del herrero, que es un nombre muy raro porque se llama Eugenio Sofónico, algo así. Ujú. Entonces, cuando yo leí el nombre, sí dije, qué nombre tan raro, pero ya me dijiste que hay nombres más raros, entonces ya mejor no digo nada. Pero, no, el de la esposa no lo mencionan. Pero también nos muestran la relación que tiene el esposo y la esposa de una manera muy interesante. Y digamos que es como esa llave que encaja en el ropero perfectamente, ¿no? Sí, se podría decir. Pero bueno, con respecto a la esposa, esta enfermedad, la cual no nos dice exactamente qué es, pero nos dice que le aparecía una especie de bolita roja, por así decirlo, en el cuerpo. Y claro, digamos que estamos en una época, bueno, no, digamos que durante el cuento. El cuento nos muestra una época en la cual, todavía se creía que esas enfermedades llegaban al cuerpo y tú las podías expulsar con remedios, con hacer una cosa u otra, las podías expulsar por otro lado del cuerpo. Todavía se creía eso. Entonces la esposa busca diferentes formas de curarse, por así decirlo. Pero claro, las analogías más interesantes, como el mismo título lo dice, son justamente el cangrejo, al cual utilizan la analogía refiriéndose a la bolita que trae la señora, que por un momento pues lo tiene en un lugar y luego en otro, y justamente las patitas de cangrejo cómo se va moviendo, ¿no? Y por otro lado, nos describe a esta protuberancia que tiene la señora de un color rojo y que le provocaba incomodidad. Y justamente es lo que, pues, si tú te encuentras un cangrejo, te va
a, a agarrar con sus pinzas. Entonces, algo así, es muy interesante la analogía. Agradezco que nunca un cangrejo me haya agarrado con sus pinzas, pero sí he visto. Y es muy chistoso ver a las personas queriéndose zafar del cangrejo, pero supongo que ha de doler muchísimo. Entonces, pues nos muestran justamente esa analogía, ese dolor y ese sentimiento de incomodidad, de querer quitarlo de tu cuerpo, de expulsarlo, ¿no? Y como bien lo dices, nos dicen que tenían esa idea de que lo iba a expulsar por otro lado, entonces dice, ya tiene la entrada, hace el túnel para que busque una salida. Es esa de hace el túnel para que busque una salida, me suena mucho a busca tu propio camino y libérate. Sí, puede ser una manera muy interesante de verla. Pero bueno, también viene la imagen de la golondrina, que ya es al final. Y para no hacer spoiler, simplemente quiero aclarar que, bueno, quiero dar mi interpretación, que es más como una salida, tal vez una purificación para la mujer y para la relación familiar, ¿no? También. Sí, obviamente, es que mira, cuando llega un enfermo a casa, muchas veces viene entre unión y desunión, ¿no? Porque pues está la preocupación, está el desgaste emocional, o sea, son muchas situaciones, ¿no? Y nos lo muestran en esta narración que realmente es muy corta y en ese pequeño y breve espacio de páginas nos dicen tanto a la vez que hay que poner mucha atención a cada palabra. De hecho, yo lo leí con detenimiento en todo, ¿no? Y ahora sí respeté los signos de puntuación, cosa que nunca hago. Pero lo respeté para poderlo entender, porque realmente sí es complicado, de repente si te sientes confuso. Y poco a poco vas entendiendo a lo que se refiere. Y a veces nosotros en las analogías, pues podemos tener una idea, pero el escritor tal vez tuvo otra completamente diferente. Entonces, pues bueno, ahora sí que es a perspectiva de cada quien. Lo que les puedo decir es que bastante recomendable. Un escritor que está a la par de Borges, y que tiene una pluma extraordinaria. Sí, ya hablando de manera general de los cuentos, de la narrativa en general de Lezama Lima, debo de decir que fue toda una sorpresa, porque no me esperaba tal complejidad, e incluso lo tuve que leer más de una vez, porque te soy sincero, yo pensaba que íbamos a hacer un capítulo, o bueno, iba a ser una lectura tal vez un poco más sencilla, y íbamos a hablar rápido y todo, porque estamos haciendo preparativos para la temática que se viene. Entonces, yo pensé que tal vez en un día iba a tener suficiente, pero no, a pesar de que no son muchas páginas, de que cada cuento no tiene más de 10 páginas, es una narrativa y sobre todo una pluma que te hace cuestionarte mucho. Y sobre todo algo que ya lo he dicho aquí y que me gustó y que me encanta es que te reta. Hay muchos escritores que manejan el subtexto de una manera más interesante, otros que saben cómo estructurar la historia, cómo ir más allá de los 3 actos aristotélicos, pero en el caso de este escritor, su mayor éxito, podría decirlo, dentro de su narrativa son las analogías y cómo él maneja los recursos literarios. O sea, no solamente analogías, como lo veníamos diciendo, también metáforas e incluso algunas divagaciones por ahí, pero sobre todo las analogías. Hay que decirlo, y es más, se podría decir un poco de advertencia. Hay que estar bien preparados y sobre todo conocer bien las definiciones de los recursos literarios para poder ir a leer estos cuentos, al menos estos que nosotros hemos leído. ¿Por qué? Porque el escritor te reta a cada paso que das. Y de hecho, yo lo comentaba con Marilu antes de empezar el capítulo, y es que creo que la mayor analogía que puedo hacer con respecto al escritor es que es el original Hombre Araña, porque te teje una telaraña
Imagínense una telaraña normal. Y el lector es como una mosca. La telaraña es la narrativa del Lezama Lima y el Lezama Lima es la araña. El lector, como una mosca, viene y posa una pequeña patita en la telaraña. Y a partir de ahí estás perdido. ¿Por qué? Porque Lezama Lima empieza con unas analogías muy breves, muy concisas, fáciles de descifrar. Pero al igual que la mosca, mientras más te vas adentrando en la telaraña de las analogías de Lezama Lima, vas encontrando algunas que no son fáciles de descifrar. E incluso yo me arriesgo a decir, porque no he podido interpretar algunas, e incluso yo me arriesgo a decir que solamente él sabe algunas de esas. Sí, es que la verdad sí te va enredando de una manera muy interesante. Tienes ganas por un momento dejar la lectura, pero también tienes ganas de saber más, de tener más información para ver si vas por un camino correcto o te tienes que volver a regresar, ¿no? Entonces sí, justamente pones esa patita en la telaraña y te vas enredando poco a poquito, ¿no? Entonces es como muy interesante. De hecho lo decíamos porque es del boom latinoamericano. Y no es tan conocido como... Hay muy pocos estudios con respecto a su obra. Eso se me hace muy extraño, a pesar de que creo yo que es no solamente parte del boom, sino de los escritores latinoamericanos en general, que reta mucho al lector. Y debo decirlo que yo lo recomiendo bastante, sobre todo si hay alguien que quiere aprender a hacer analogías, pero al mismo tiempo va con la advertencia. Tienes que estar muy centrado en la lectura, conocer mucho las definiciones de la literatura y también todo lo que son los recursos para poder ir con todo contra este lector. Y aún así, creo que vas a tener que leer más de una vez. Sí, la verdad es que sí. Y no es que a uno le tenga que dar vergüenza por tener que leer un libro varias veces. La verdad es que no, ya lo hemos dicho. Al contrario, las veces que necesites tú para entender, está bien. No te me atravieses. Ay, ya lo puse más adelante. Las veces que sea necesario, léanlo, está bien. Cada quien tiene su ritmo y su forma de entender y de comprender. Y si hay alguien que me dice que en la primera lectura lo entendió, qué bueno, qué bien por esta persona. Pero la verdad es que pues no, o sea, como les digo, yo pensé que ya estaba lista para Borges, pero no. Con eso me doy cuenta que no, la verdad es que no pensé, no me imaginé que fuera tan compleja la lectura. Sí lo tuve que leer varias veces, de hecho, tuve que recurrir a Luis para decir, oye, ¿voy bien o me regreso? ¿Estoy entendiendo sí o no? Entonces, pues bueno, digo, doy gracias a que tengo a Luis y que leemos lo mismo más o menos para poderme apoyar, ¿no? Y poder comentar los libros que leo, pero las personas que luego muchas veces no tienen con quién comentarlos, sí sería como un dolor de cabeza, ¿sabes? Esperamos que puedan leer estos cuentos y bueno, déjenos en los comentarios a ver qué les pareció, ¿no? Pues bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, ya estamos de nuevo aquí en Litereando Podcast. Vamos a ver qué hacemos la siguiente semana. Cuéntanos, Marilu. Bueno, pues vamos a leer una novela, un libro de Stephen Hawking que se llama Mi vida. Y pues bueno, les voy a leer breve historia de mi vida. Breve historia de mi vida, que bueno, para que se vayan entrando en contexto y sepan de lo que vamos a hablar y obviamente pues para que sigan la lectura. Mi padre, Frank, procedía de una familia de agricultores con propiedades en Yorkshire, Inglaterra. Su abuelo, mi bisabuelo John Hawking, era un granjero adinerado, pero compró demasiadas granjas y se arruinó con la depresión agrícola que se produjo a principios del siglo XX. Su hijo Robert, mi abuelo, intentó ayudar a su padre, pero también quebró. Afortunadamente, la esposa de Robert era propietaria de una casa en Brights, en la que dirigía una escuela, lo que reportaba unos pequeños ingresos. Así lograron enviar a su hijo a Oxford, donde estudió medicina. Mi padre obtuvo una serie de becas y premios que le permitieron enviar dinero a sus padres.
Luego se inició en la investigación en medicina tropical y en 1937 viajó al este africano para continuar con sus investigaciones. Al estallar la guerra, realizó un viaje por tierra por África y descendió el río Congo para regresar en barco a Inglaterra, donde se presentó voluntario para el servicio militar. Sin embargo, le dijeron que era más valioso en la investigación médica. Interesante. Vamos ahí a ver un poco la vida de Stephen Hawking, ¿no? Entonces, bueno, ya saben que si no encuentran la lectura por ahí, bueno, los cuentos de los cuales hemos hablado, pueden escribirnos a las diferentes redes de Biblioteca Social para ahí darles una mano en Facebook, Twitter e Instagram. Así es, si les ha gustado este video, pues regálenos un like, por favor, suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les recuerde y pues ayúdenos a compartir nuestro contenido para llegar a las personas idóneas y adecuadas a las cuales les guste este tipo de lectura. Exacto. Y también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-BS. Eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana. Adiós.